El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se habrían convertido, vestidas de sayal y sentadas en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, piensas escalar el cielo, bajarás al infierno. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen, hemos escuchado el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, del versículo 13 al 16. Jesús dirige un apóstrofe a 3 poblaciones que ha visitado y cómo ha visitado: Corozaín, Betsaida y Cafarnaúm. 3 pueblos donde Jesús centró su labor de misionero. Lugares donde Jesús ha hecho muchos milagros, donde Jesús multiplicó los panes, donde curó a los enfermos o el mayor número de enfermos. Son estas zonas que son el norte de Palestina. Y Jesús termina su labor de misionero y ya está camino de Jerusalén para morir en la cruz. Y entonces hace como una mirada retrospectiva a estos 3 pueblos. ¿Y qué ve? Este es el drama. Este es el drama de Jesús, queridos hermanos. ¿Qué ve Jesús en Corozaín, Betsaida y Cafarnaúm? Ciudades prósperas, donde Jesús ha derrochado milagros y sin embargo, dice Jesús, que no se han convertido. Esto es admirable, admirable. Y entonces nuestro Señor recurre a unas palabras que son extremadamente fuertes. Y entonces le dice a Cafarnaúm, por ejemplo: bajarás al infierno. Palabras muy serias las de Jesús. ¿Qué es lo que pasa con estos pueblos? ¿Qué es lo que también nos quiere decir a nosotros? ¿Qué pasó con estos pueblos, queridos hermanos? Lo que pasa también con todos los pueblos, con todos los hombres de todos los tiempos. Ese misterio que se llama la libertad del hombre, que podemos ver milagros, podemos ver muertos que resucitan, podemos escuchar sermones maravillosos, podemos ver portentos, podemos incluso experimentar grandísimas alegrías en Dios. Pero mira, ¿qué nos dice este Evangelio? Si no queremos, si no ponemos de nuestra parte, no cambiamos de vida. Dios respeta la libertad del hombre profundamente. La respeta. Esto es lo que nos dice Dios. Fíjate para que veas la gran dignidad que tiene el ser humano. Dios toca la puerta de la vida, pero no la violenta. En este mundo, de alguna manera, Dios fracasa muchas veces porque
hay quienes no se convierten, quienes no quieren convertirse también. Por eso, este Evangelio a todos nosotros nos invita primero a pedir a Dios: líbrame, Señor, de mis debilidades, líbrame. Líbrame, Jesús, de esa flaqueza que tenemos todos nosotros, esa es la gran flaqueza, nuestra libertad es frágil. Hoy dice sí, mañana dice no. Hoy se entusiasma, pasado mañana está de capa caída. Y entonces, queridos hermanos, es un drama. Lo que nuestro Señor el día de hoy, en el fondo, advierte, porque estas palabras son fuertes, cuando le dice a Cafarnaúm: bajarás al infierno. Ahora, donde existía hace 2000 años Cafarnaúm, ¿qué existe? Ruinas. ¿Quién iba a pensar que era una ciudad próspera hace 2000 años? Ruinas. Y esto es prototipo de una situación extremosa de las almas. Mira, Dios lo que busca en el fondo, sea con su silencio, sea con su sufrimiento, sea con su palabra, sea con sus milagros, ¿qué es lo que busca Dios? Fíjate, esto es central en el Evangelio. Con todo lo que Dios permite en la vida y nos envía, con milagros, con bendiciones, con los bienes que nos rodean, con todo lo que Dios busca es que escalemos el cielo, que vayamos hacia el cielo, camino de Dios, y en esta vida seamos verdaderos hijos de Dios, que vivamos por el camino del bien. Pero, fíjate, precisamente porque Dios nos ama, si en el corazón del hombre, esto es extremoso, si el corazón del hombre se endurece, Dios, queridos hermanos, maldice. Esto es tremendo porque aquí está en Cafarnaúm. Cafarnaúm se cerró al mensaje de Cristo. Por eso era soberbia, por eso le dice: ¿piensas escalar el cielo? Es esta expresión. Pero rebelde contra Dios. Y entonces nuestro Señor recurre a la maldición: bajarás al infierno. Dime si no, ¿qué es esto? Cuando la Sagrada Escritura dice esto, bajarás al infierno, ¿qué está diciendo entonces? Si no es una maldición, ¿qué es? Y 2000 años después, precisamente, ¿qué es Cafarnaúm? Ruinas. Esto es fortísimo. ¿Cómo es que Dios puede advertir así, hablar de esta manera? Es que mira, Dios no te ha creado para el infierno y te advierte que si no cambias, que si el corazón del hombre se endurece en el pecado y no quiere salir del pecado, Dios advierte con una maldición, con un castigo terrible. Al soberbio, queridos hermanos, al orgulloso, no hay manera de doblegarlo sino con uno más fuerte que lo aplaste. Eso es el pecado del demonio, la soberbia misma en que no quiere doblegarse ante Dios. Por eso digo, esto es extremoso, es la soberbia, el orgullo, que no quiere reconocer a Dios, pero fíjate, Dios precisamente porque ama a pesar de todo,
incluso a esos hijos rebeldes, primero les advierte con un severísimo castigo en la otra vida. Y ese severísimo castigo es una llamada a decirles, cambia antes de que te llegue eso, porque no quiere que llegue, no quiere que llegue, porque es terrible. A nosotros, 2000 años después de estas palabras de Jesús, ya podemos nosotros ver que Dios, queridos hermanos, misterio, por eso esto es un misterio de Dios, como muchos no cambian. Y entonces se tiene que verificar la palabra terrible de Jesús. Y Cafarnaún hoy es ruina. 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 No escucharon a Jesús y fíjate, incluso en este mundo hay una ruina de ese pueblo. Hoy es, queridos hermanos, fiesta de San Francisco de Asís, también primer viernes de mes dedicado al corazón de Jesús. San Francisco de Asís, su vida, los primeros años de su juventud, una vida alocada, distraído en la vida, como tantos, como todos. No todos, algunos santos no lo han sido así, pero San Francisco de Asís es otro hombre suscitado por Dios. Son los milagros que hace nuestro Señor, un hombre que incluso ha pasado a la historia como el segundo Jesucristo. Después de nuestro Señor, San Francisco de Asís es el heraldo del gran Rey de los cielos. San Francisco de Asís lo único que quiere vivir es, 1000 años después de Jesús, el Evangelio de Jesús. Sin eglosa, pobre, desprendido. Por eso quería ser la orden de los franciscanos que conocemos. En realidad su nombre es en orden de los hermanos menores. Quieren ser humildes, como Jesús dice en la Sagrada Escritura, quien dé de comer a estos humildes, pequeños hermanos, va en referencia a eso San Francisco de Asís. Quería ser humilde ante Dios, pobre, desprendido. Por eso uno de los santos más, llamativos de la historia, no fue sacerdote, recibió en sí mismo los estigmas, las llagas de Cristo. Un hombre que dedica su vida a exhortar a los hombres de su tiempo a la conversión. Es pobre, pobrísimo. Dime si eso no es conversión. Eso es conversión. ¿Cómo sé que yo camino hacia el cielo cuando no me apego a la tierra? Y la mejor muestra de que no me apego a la tierra es que me desprendo de los bienes temporales. Y la fiesta del corazón de Jesús, queridos hermanos, ¿qué es el corazón de Jesús? Un Dios que ama, un Dios que sabe, queridos hermanos, la terrible consecuencia que nos puede tocarnos si morimos en este mundo lejos de Dios, en su desgracia, en pecado, el infierno. Por eso el corazón de Jesús es la puerta de la misericordia de Dios. No temas, es lo que nos dice, así te ama tu Dios, así te ama, con todo su corazón. Y si te advierte severamente es precisamente porque te ama y sabe el paradero a dónde puede llegar, que no quiere. Y precisamente quiere sufrir el infierno de la cruz. Piensa nada más los sufrimientos de Cristo en la cruz. Uno tiene que caer en la cuenta de esos sufrimientos para entender si todo un Dios
sufre ese infierno terrible por pagar, por librarme del pecado, de la condenación, ciertamente la condenación del infierno debe ser terrible. ¿Cuánto tiene que pagar Dios para librarme de ese terrible castigo? Terrible. ¿Cómo no nos va a amar un Dios así? Por eso dice Jesús, ámame. Comulgas 9 primeros viernes de mes con verdadera fe, no temas, yo te daré la salvación, yo te daré. Eso es lo que nos promete el Señor. Pidámosle pues al Jesús vivir en continua conversión y pidamos por aquellos, Dios no lo permita, queridos hermanos, que siquiera haya uno que esté así tan orgulloso, que no quiera convertirse. Que el corazón de Jesús no permita a nadie que haya un corazón tan soberbio que se rebele contra Dios y no quiera convertirse. Amén.